así, componente, sin pensar si es escalar o vectorial. La componente de un vector sobre otro vector, lo comentábamos, es algo así como la sombra, ¿sí? Como la sombra o la proyección de un vector sobre el otro. Es decir, si nosotros pensáramos, ¿se acuerdan que platicábamos que si tuviéramos aquí una lámpara y alumbráramos a este vector produciría una sombra sobre el vector azul? La idea es dirigir esa sombra de tal manera que caiga perpendicularmente sobre este vector. ¿Sí? Cuando la sombra cae perpendicularmente, a esta sombra se le llama proyección o componente, inclusive a veces se hace énfasis y se le llama la componente ortogonal o la proyección ortogonal, precisamente porque la sombra cae a 90 grados, como les estoy comentando. Si consideramos que esta sombra es un escalar, es un número, nada más me estoy fijando en cuánto mide, se le llama componente escalar. Pero si considero esta sombra como un vector, como estamos viendo aquí, a esta componente se le llama componente vectorial. Es lo mismo, sigue siendo la sombra del vector U sobre el vector V. Cuando consideramos su longitud, se le llama componente escalar. Cuando la consideramos, insisto, como un vector, se le llama componente vectorial. Pero en realidad es el mismo concepto. Digamos, simplemente es la sombra del vector U proyectada sobre el vector V. Un segundito, por favor. ¿Queda más o menos claro? Sí, y te invito, por supuesto, a que estudies estas láminas que vimos en su momento, en las cuales dedujimos precisamente estas dos expresiones. Esta para la componente escalar y esta de acá para la componente vectorial. Pero ahora como el dibujo inclusive es el mismo, ¿no? Es el mismo, nada más que aquí en este caso le estoy considerando a la componente como un vector, a la sombra como un vector, y en este otro caso estoy considerando a la sombra simplemente como esta longitud. Sí, esa es, digamos, toda la diferencia entre la componente escalar y la componente vectorial. En términos más formales, la componente escalar es el módulo de la componente vectorial. O sea, la componente vectorial es justamente un vector y su módulo es a lo que llamamos componente escalar. No sé, Alexis, si con eso queda un poquito más claro. Sí, profe. Entonces, en teoría, si hago el cálculo con la componente escalar, ¿me tendría que dar lo mismo que si lo hago con la vectorial? No, porque si lo haces con la escalar te va a dar un número. Recuerda que para nosotros la palabra escalar quiere decir un número real. La componente escalar te va a dar un número y la componente vectorial te va a dar un vector. ¿Sí? En ambos casos es la sombra del vector U sobre el vector V. No te va a dar lo mismo porque en un caso te va a dar un vector, en otro caso te va a dar un número, te va a dar nada más el tamaño de ese vector. No es lo mismo un número que un vector, ¿sí? Entonces no te puede dar lo mismo, por supuesto. O sea, geométricamente el número representa la longitud de este cateto, esa sería la componente escalar, y la componente vectorial es el vector que coincide precisamente con esta longitud, ¿sí? Pero no son lo mismo, o sea, una cosa es el número, lo que mide, y otra cosa es el vector. El vector además indica la dirección, ¿sí? Por eso no es lo mismo, no es lo mismo, una cosa es la medida y la otra es el vector completo. No sé si queda más o menos claro. Recuerden que los vectores, bueno, eso es desde el inicio, ¿sí? Desde muy el inicio, lo platicábamos, los vectores tienen estas características, ¿no? No nada más tienen tamaño, también tienen una dirección, ¿sí? Son las dos características de los vectores. Cuando tú calculas la componente escalar, solamente estás calculando el tamaño del vector. Cuando encuentres la componente vectorial, estás encontrando estas dos cosas, tanto su tamaño como su dirección. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, creo que lo que me falló fue que, bueno, es que, si soy sincero, hice
todo un circo para encontrar el área, porque vi la fórmula, pero no se me ocurrió que la podía usar la de el módulo de A por el módulo de B por el seno de entre su por el ángulo por el seno del ángulo entre ellos. Ajá. Y no lo ocupé, hice un circo para encontrar las componentes de A y luego hacer el producto cruz y está bien, o sea, no, aunque lo llames circo o como lo llames, pues a lo mejor también es correcto, ¿no? Pero porque recuerden que todos los problemas pues se pueden resolver de muchas formas, o sea, vaya, no es que a fuerza se tenga que resolver de una forma en particular, pero efectivamente, si uno tiene presente la teoría, pues puede hacer las cosas, digamos, un poco más directo. Sí, pero sí, no tiene nada de malo tampoco que digamos, propusieras una solución alternativa, no tiene nada de malo, pero la idea es precisamente que aprovechemos pues las cosas que estemos estudiando, ¿no? Sí, por supuesto, pero digamos, si te sale de otra forma, también está bien, vaya. Aunque insisto, lo importante, y se los he comentado en varias ocasiones, no nada más es que resolvamos el problema por resolverlo, sino que veamos cómo utilizamos lo que estamos estudiando en la resolución de problemas. Sí, eso es también muy, vaya, ese es el objetivo del curso, digamos, poner en práctica lo que estamos estudiando, sin que eso signifique que no haya otras maneras de resolver las cosas, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? No sé si queda más o menos claro, Alexis, o no sé si algo más tengas que comentar o preguntar. Sí, tengo otra pregunta acerca Adelante, por favor. 46 de la segunda serie. Ajá. Quería preguntarle si se pueden operar algebraicamente los vectores, porque ve que cuando hace uno la suma, es donde termina uno y empieza otra vez la cabeza con la cola del otro vector. Ajá. Entonces quería saber si se pueden mover así como de sumar de los dos lados y que se cancele. Sí. Acuérdate que los vectores son móviles. Sí, si me permiten, eso ya lo he comentado en varias ocasiones, pero creo que sigue causando alguna confusión. Pongan mucha atención. Esto lo vimos en la primera clase de vectores. Si yo tengo 2 puntos, con 2 puntos yo puedo definir un vector. Sí, el vector sería este que viene aquí. ¿Sí? Vean ustedes que si yo tomo el vector, por favor, observen las coordenadas de los puntos. Si yo tomo el vector y lo voy moviendo, los puntos van cambiando. Las coordenadas de los puntos van cambiando. Por supuesto, no es el mismo este punto A que está aquí, el 2, 1, que este punto A que está acá, que es el 5, 2. Las coordenadas de los puntos van cambiando. Pero observen ustedes cómo el vector permanece inalterado. El vector en todo momento es el vector 7,3. ¿Por qué? Porque no importa si lo pongo en este punto, no importa si lo pongo en este punto, finalmente, si está aquí o está acá, mide lo mismo. Y si está aquí o está acá, está apuntando en la misma dirección. Dirección y tamaño es el mismo si está en esta posición o en esta otra. Así que no importa en dónde lo coloque, como vector, el vector es el mismo, no cambia precisamente sus componentes, ¿no? Los números que lo definen. Entonces, en este ejercicio, eso es precisamente lo que tenemos que poner, digamos, en práctica. Ahorita les doy la palabra, no bajen su manita, por favor, déjenla arriba, ahorita les doy la palabra, ¿sí? Eso es precisamente lo que tenemos que poner en práctica. En este ejercicio en particular, lo que me va a ayudar es precisamente, además de la propia geometría que está aquí, a lo mejor efectivamente mover a un vector, por ejemplo, que este vector, por ejemplo, W, no me conviene que esté aquí arriba, me conviene que esté acá abajo. Entonces agarro y lo muevo, claro, ahorita nada más así con el mouse, pero bueno, la idea es que en lugar de pintarlo acá, imagino que lo desplazo y lo pongo aquí abajo, por ejemplo. O que yo quiero el vector U acá arriba, bueno, pues también lo puedo mover y ponerlo aquí arriba. Las componentes que tienen los vectores U y V van a ser las mismas, ya sea que el vector U esté aquí abajo o esté aquí arriba, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta eso, yo puedo mover a los vectores, multiplicarlos por escalares o hacer lo que tenga que hacer para definir precisamente mis operaciones
mis operaciones de adición o multiplicación por un escalar o lo que sea, y plantear las sumas o lo que yo necesite, vaya. Insisto, no estoy contestando directamente el ejercicio, simplemente estoy, ¿cómo se llama? Haciendo una serie de aclaraciones de cosas que ya hemos visto, pero que, insisto, es muy fácil cuando las vemos así sueltas, ¿no? Solitas por su lado, pero cuando las queremos implementar en un ejercicio, bueno, pues es lo que nos cuesta trabajo. Pero se supone que eso es lo que nos gusta, eso es lo que hace un ingeniero, es decir, toma algunos conceptos básicos y los incorpora para resolver problemas. A esto es a lo que nos vamos a dedicar. Se supone que esto es lo que nos encanta. Esto es hacer ingeniería. Claro, no para resolver problemas tan sencillos, vamos a resolver problemas mucho más complejos, pero finalmente eso es hacer ingeniería, partir de algunos conceptos elementales y con esos conceptos elementales formarlos, tomarlos para plantear y resolver problemas concretos. Yo sé que no te estoy contestando lo que me estás preguntando, no, pero sin embargo no sé si con esto que comento te das una mejor idea, o si tu duda va en otra dirección, por favor, vuélveme a preguntar. Ahora sí me voy a concentrar directamente en el ejercicio. Adelante, te escucho, Alexis. Sí, profe, sí la contesta. Es que lo que yo hice, bueno, es que ya saqué él pide la coordenada del punto B y yo ya la tengo. Entonces lo que hice fue poner un vector que fuera desde A hasta W hasta M, que es el vector W, pero lo que no consideré fue que le cambié el sentido, ¿no? Ah, pero si es el vector que va de A a M, no tiene la misma dirección que W, ¿eh? Ve sí, cómo sí. W va en esta dirección y el vector que va de A a M tendría una dirección diferente. Entonces sí lo puedes considerar, sí, por supuesto, pero no es el vector W. El vector W sí sería, por ejemplo, el que va de M a B. Ese sí. Espero que estés tú de acuerdo con eso, porque sí tendría la misma dirección y el mismo tamaño que W. Pero el que va de A a M es un vector diferente, que se puede obtener, ¿eh? Pues piénsenlo conmigo, o sea, por favor, aquí les pido que usen su imaginación, porque no lo quiero hacer directo, quiero que ustedes lo reflexionen, pero tomen al vector W, muévanlo aquí adelante, saliendo de M a B, y este vector por el cual te estás preguntando, si te fijas tú lo puedes obtener de una suma de vectores que se formaría aquí. Aquí tendrías dos vectores que se están sumando y que te dan como resultado el tercer vector. De ahí puedes obtener el vector que va de A a I. De hecho, lo hemos hecho ya en varias ocasiones, pero insisto, es muy fácil cuando ven cómo pues, alguien más lo hace, ¿no? Se ve fácil. Pues sí, lo difícil, y eso es una constante en todo el curso y me imagino que en todas sus materias. Lo difícil es hacerlo uno solo, ¿no? Hacerlo uno mismo, plantearlo uno mismo. Van a ver que en cuanto lo hagamos, o sea, si quieren que de plano lo hagamos, van a ver que lo van a ver a decir, pues estaba re fácil. Y sí lo está. Lo difícil no es la ejecución, lo difícil es, digamos, tener esta calma y esta confianza en que sabemos lo que se necesita para poder plantear el ejercicio y plantearlo. Eso es lo que realmente nos cuesta trabajo. Insisto, ya si me pongo a hacerlo van a ver que van a decir, ay, sí estaba re fácil. Y sí es cierto. La ejecución no es lo difícil. Lo que cuesta trabajo siempre es el planteamiento, el diseño de la solución. Y eso es en lo que necesito, sí, y ustedes también, que le dediquen todo el tiempo que sea necesario, ¿sí? Todo el tiempo que se requiera. Esa es la habilidad que necesitamos desarrollando. Y no estoy hablando del curso de geometría o de cálculo. Esa es la habilidad que necesitamos ir desarrollando como ingenieros. La vamos a desarrollar en los 4 o 5 años que dura nuestra carrera. Sí, entonces, bueno, tampoco se trata de, así como de decir, no, pues yo soy re malo, no puedo, no, o sea, lo iremos desarrollando gradualmente, pero tenemos que hacer el esfuerzo para ir desarrollando precisamente esa habilidad. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos practicando el poder desarrollar esta habilidad que, insisto, consiste en el planteamiento correcto de los problemas. Bueno, muy bien. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, pero todavía la manita de Alexis y de Elliot. Adelante, Alexis, si todavía tienes... No, parece que ya no. Elliot, adelante, por favor.
Bueno, siguiendo la lógica de mover el vector de DAM a MB, ¿significa que el vector DB es 2 veces W? Así es, perfecto. Okay. Sí, claro, si yo tengo este vector y lo multiplico por 2, pues obtendría el vector que va de D a B. Exacto. ¿Qué estamos haciendo en el fondo? Pues aplicando lo que hemos estudiado. De eso es de lo que se trata. ¿Es trivial? No, vean, pues ahí se están atorando. Es perfecto, está perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues practicar para ir ganando confianza y poner en práctica pues precisamente lo que estamos estudiando. Pero no son conceptos nuevos, simplemente es esta parte del planteamiento, que lo digo así simplemente, pero honestamente pues es la parte más fuerte, es la parte que nos va a formar verdaderamente como ingenieros. Así es. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues vamos a empezar ahora sí la clase entonces. Ahora fue más o menos larga la sesión de preguntas, es normal, pues ya hay una tarea, es normal que nos estamos enfrentando a situaciones que no esperábamos. Entonces, bueno, vamos por favor, entonces, ¿cuál era la...? Sí, déjenme ver, es que la cerré para abrir esta otra. Es esta la presentación que quiero ahorita mostrarles. Esto es lo que estuvimos viendo hasta la clase anterior. ¿Sí? Recordarán que nos quedamos en esta parte. Pongan, por favor, mucha atención. Ya en la clase anterior habíamos comentado que el ángulo entre vectores se define como el ángulo entre... Perdón, lo dije mal. Que el ángulo entre rectas se define como aquel que forman sus vectores directores. ¿Sí? Entonces yo tengo que sacar el vector director de una recta, el vector director de otra recta y calcular el ángulo entre estos dos vectores, recordando justo lo que les estoy diciendo, que los vectores se pueden mover. Este vector B1 lo tomo y lo traigo aquí, este vector B2 lo tomo y lo traigo aquí, de manera que hago que los dos vectores salgan del mismo punto, que los dos vectores tengan un origen común y el ángulo entre estos dos vectores es el que vamos a reportar como el ángulo entre las rectas que tengo aquí. Y ya sabemos que con esta fórmula calculamos precisamente ese ángulo. Entonces vamos a concentrarnos en resolver este ejemplo que les decía que es un ejemplo que va a implicar un poquito más que simplemente utilizar esta fórmula, precisamente por la forma que tienen las ecuaciones. Ya habíamos platicado brevemente de esto la clase anterior, ahora lo vamos a discutir con mucha profundidad. Pongan por favor mucha atención, no es difícil, pero hay que estar muy atentos. Entonces, me piden en este ejercicio calcular el ángulo entre estas dos rectas. Aquí me están dando las ecuaciones cartesianas de la recta y estas también son en cierto sentido las ecuaciones cartesianas, son dos rectas diferentes. Como les decía en la clase anterior, uno podría estar tentado a pensar, y si me permiten, aquí voy a hacer una pequeña pausa. Sí, con esta primera lámina que estudiábamos la clase anterior, donde les digo que está todo lo que necesitamos saber sobre la recta, está en esta breve lámina. Sí, sabemos que cuando tenemos la ecuación simétrica de la recta, los números que resto de x, de y y de z corresponden a los números que son las coordenadas del punto de referencia de la recta, mientras que los números a, b y c, que son los números que están dividiendo aquí, corresponden a las componentes del vector director de la recta, del vector que tiene la misma dirección que la recta. Noten ustedes que la ecuación o las ecuaciones simétricas de la recta siempre son de la forma x menos x1, y menos y1 y z menos z1. Así tal cual. ¿Por qué estoy enfatizando eso? Si es evidente, pues ahí está escrito, todo lo estamos viendo. Bueno, porque como les decía en la clase anterior, es fácil suponer que estas ecuaciones que tenemos aquí también son las ecuaciones simétricas. Y no lo son. ¿Por qué no lo son? Bueno, porque en las ecuaciones simétricas, insisto, noten por favor, y disculpen que vaya y venga, noten por favor que la X, la Y y la Z tienen como coeficiente un número 1. Por eso no se escribe, pero aquí es como 1 por X, 1 por Y y 1 por Z. La forma simétrica debe ser exacta, no puede ser que se parezca, tiene que ser exactamente como está aquí escrita.
X, Y y Z, con sus coeficientes unos, y restando de ellos precisamente los números que corresponden a las coordenadas del punto. Noten ustedes que así como me están dando esta ecuación, esta no puede ser la forma simétrica porque la X aquí está siendo multiplicada por 2, la Y aquí está siendo multiplicada por -1, ¿sí? Y la Z, fíjense que la que parecería más obvia que no está en forma simétrica sería la Z, y resulta que es la que sí está en forma simétrica, como vamos a ver a continuación. Entonces, antes de hacer la lectura de cuáles son las coordenadas del punto y cuáles son las componentes del vector director, antes de eso, tenemos que transformar esta recta L o estas ecuaciones a unas verdaderas ecuaciones simétricas. ¿Cómo vamos a hacer esa transformación? Bueno, pues pensamos, a ver, yo necesito que el coeficiente de X sea igual a 1. Me voy a concentrar en este cociente, que el coeficiente de X sea igual a 1. ¿Cómo logro eso? Bueno, lo puedo hacer de varias maneras. Aquí lo que yo les propongo, aunque hay diferentes maneras de pensarlo, es, digamos, hacer como una especie de simplificación de fracciones. Si me permiten, déjenme ir a esta pizarra. Cuando estábamos en la primaria, sí nos decían que, por ejemplo, si yo tengo la fracción, digamos, 8 sobre 12, yo sé que esto es exactamente lo mismo que la fracción 4 sobre 6. ¿Cómo sé eso? Bueno, no voy a entrar ahí en detalle, eso lo usamos desde la primaria, insisto, pero aquí lo que hago para obtener este resultado, pues es que divido el 8 y el 12 entre el mismo número. En este caso estoy dividiendo el 8 entre 2, lo cual me da 4, y estoy dividiendo el 12 entre 2, que me da 6. De esa manera puedo reducir fracciones y yo sé que estas divisiones me dan exactamente el mismo número. Insisto, es algo que aprendimos desde la primaria. Bueno, pues esa forma de pensar la voy a aplicar aquí. Yo digo, a ver, yo necesito que el coeficiente de la X sea un número 1. Entonces yo lo que podría hacer es que el numerador de esta fracción lo voy a dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Pues porque 2 entre 2 me daría precisamente 1. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo para obtener este primer elemento que tengo aquí. A 2x menos 4, porque es un binomio, lo divido entre 2. Esa división entre 2 afecta tanto a la X como al 4. Por eso aquí me queda X menos 2. Pero si el numerador lo dividí entre 2, también el denominador, el número de abajo, también lo tengo que dividir entre 2. Entonces, cuando yo divido 4 entre 2, me da como resultado precisamente 2. Y ahora sí, este cociente es equivalente a esto, porque al final de cuentas lo que hice es lo mismo que lo que hacemos en la primaria, dividir numerador y denominador entre 2 para obtener otra fracción que me da el mismo resultado que la fracción original. Nada más que aquí lo estoy haciendo, digamos, de manera algebraica. Numerador y denominador dividido entre 2 me van a dar X menos 2 entre 2. Pero esta fracción da lo mismo que esta otra fracción que tengo aquí. ¿Por qué hago este proceso? Insisto, para que la X acabe siendo multiplicada nada más por un número 1. Y ahora sí, esto correspondería a la forma simétrica de la ecuación. Bueno, nada más en el cociente de X, porque vemos que en Y también tenemos una situación particular. El coeficiente de Y en este caso es -1. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso para que se convierta en la forma simétrica. Necesitamos que el coeficiente sea 1, el positivo. Entonces otra vez puedo pensar en este truco de la división arriba y abajo, o puedo pensar en otro, por ejemplo en multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Por ejemplo, pienso que multiplico el numerador por -1 y el denominador también por -1. ¿Por qué? Pues porque si multiplico por -1 a -y, ese -1 por -y va a hacer que se cambie el signo a positivo. Menos por menos será más y tendré precisamente y positivo. Entonces, multiplicando por -1 a 1 menos y,
tendré y menos 1. Y multiplicando por menos 1 al 2, tendré precisamente menos 2. Esta fracción también es igual a esta fracción, porque como las obtuve, multiplicando numerador y denominador por el mismo número, de la misma manera que lo hice aquí para obtener esta otra fracción. ¿Sí? El chiste es que esta fracción es igual a esta fracción, esta es igual a esta, pero ahora sí están escritas con coeficientes 1 positivos, que afectan tanto a la X como a la Y. Y la Z ya es la más fácil. Bueno, sí, eso es muy fácil porque en realidad no hay que hacerle nada. Nada más hay que entender que esta Z, al final de cuentas, es el resultado, si lo pintamos de esta manera, de a Z restarle 0, claro. Si a Z le resto 0, finalmente me quedo como Z, y dividirlo entre 1. Claro, si el número lo divido entre 1, sigue siendo el mismo número. Pero si lo escribo de esta manera, ahora sí reconozco la forma simétrica de la ecuación. Observen, el coeficiente de X es 1, el coeficiente de Y es 1, y el coeficiente de Z también es 1. Y a X, Y y Z le estoy restando ciertos números y estas restas están divididas entre estos otros números que tengo aquí. Y ahora sí, como la ecuación que estoy presentando ahora sí corresponde a la forma simétrica, ahora sí puedo hacer la lectura de la misma ecuación. ¿Cuáles son las coordenadas del punto de referencia de esta recta? Sus coordenadas van a ser 2, 1, 0. Aquí están 2, 1 y 0. Esas son las coordenadas del punto que sabemos que pertenece a la recta. Y las componentes del vector director son 2, menos 2 y 1. Aquí está el vector director de la recta L. Indíquenme, por favor, si tienen alguna pregunta con respecto a este razonamiento. Lo importante es que no debemos leer obtener la información acerca del punto de referencia y del vector director a partir de esta ecuación, porque esta ecuación todavía no está escrita en forma simétrica. La tenemos que transformar, tomarnos nuestro tiempo para transformarla, y ahora sí tendremos precisamente la forma simétrica, digamos, adecuadamente construida, y por lo tanto ahora sí susceptible de ser interpretada, susceptible de ser leída. Indíquenme, por favor, si tienen alguna pregunta con esta, digamos, especie de transformación de las ecuaciones de L, ¿no? De unas ecuaciones que parecían la simétrica a una que verdaderamente son las ecuaciones simétricas. Bueno, eso es para el análisis de la recta L. Ahora vamos a hacer un análisis similar para la recta R. Ya nuestra compañera, la clase anterior, ya nos dio pauta para que reflexionáramos acerca de esto. Aquí, esta línea recta está definida por dos constantes. X debe valer 1, Y debe valer 2, y Z en este caso no está definida. Fíjense que aparece aquí, bueno, más bien no aparece aquí. Cuando de repente una variable no aparece, como que se nos, digamos, de manera natural, queremos pensar que vale 0. Pero si se fijan, en ningún lugar dice que valga 0. Simplemente no está escrita aquí. Cuando no está escrita, no tenemos por qué asumir que vale 0. Sino, de hecho, lo que se asume es que Z, como lo comenté hace ratito, está indeterminada, es decir, podría valer cualquier cosa. Todos los puntos que cumplen la condición de que X vale 1 y Y vale 2, ¿sí? podrían interpretarse como puntos que tienen precisamente su Z variable. Y eso es lo que estoy queriendo representar aquí abajo. Observen, estas ecuaciones son las mismas que las de R, o sea, las dos definen a la misma recta, pero aquí estoy haciendo énfasis en que X en esta recta forzosamente vale 1, Y forzosamente vale 2, pero Z es libre. ¿Por qué esto quiere decir libre? Porque acuérdense que esta T no es una incógnita. Esta T que tenemos aquí define un número real, un número que nosotros podemos asignar de manera arbitraria. Son todos los valores posibles de T, que en este caso serían todos los posibles números reales.
Estas corresponderían entonces a las ecuaciones paramétricas de la recta R. Insisto, si t fuera igual a 0, por decirlo de alguna manera, que es lo que normalmente uno supone cuando no ve a la z aquí escrita, si t fuera igual a 0, esto no sería una línea recta, lo platicábamos la clase anterior. Esto sería un punto, sería el punto 1, 2, 0. ¿Sí? Ese sería precisamente lo que representaría que las tres cantidades fueran constantes, pues representaría un punto. Aquí lo que es constante es la X, es la Y, pero la Z tiene la oportunidad de variar. Y entonces estas ecuaciones que tengo aquí prácticamente son estas otras, pero estas ecuaciones son las ecuaciones paramétricas. Recordarán, y otra vez, disculpen, me voy a regresar otra vez en el tiempo aquí. Recordarán que las ecuaciones paramétricas, los números independientes corresponden a las coordenadas del punto de referencia y los números que multiplican a t corresponden a las componentes del vector director. Entonces ahorita voy a regresar a la ecuación de R y me voy a fijar quiénes son los números independientes, es decir, los que no multiplican a t. Con ellos voy a obtener el punto de referencia. Y los números que multiplican a t van a ser precisamente las componentes del vector director. Entonces me regreso otra vez aquí al problema. Insisto, voy y vengo porque estoy haciendo referencia a la teoría. Y vean, esta ecuación, estas ecuaciones paramétricas, las voy a escribir de esta manera, digamos, nada más por claridad, ¿sí? Para que se note cómo se deben leer. Espero que estén ustedes de acuerdo conmigo que esta X se podría escribir como 1 más 0 por t. ¿Por qué por 0 por t? No porque la t valga 0, ¿sí? Insisto, la t puede tomar cualquier valor, pero como si la multiplico por 0, no aparecería aquí precisamente. ¿Qué es lo que platicábamos la clase anterior? Si x es igual a constante, la componente x de su vector director vale 0. Eso lo discutíamos la clase anterior. La y se podría escribir como 2 más 0 por t, y la z se podría escribir como 0 más 1 por t. Noten que esta es una manera alternativa de escribir exactamente lo que tenemos aquí. Pero cuando lo escribo de esta manera, aquí puedo observar las coordenadas del punto de referencia y aquí las componentes del vector director. Insisto, los números huerfanitos, los números aquí independientes, corresponden precisamente a las coordenadas del punto y los números que multiplican a t corresponden a las componentes del vector director. Por eso, en este caso, el punto de referencia es 1, 2, 0, esas son las coordenadas del punto de referencia de R, y el vector director en este caso es 0, 0, 1. Es decir, esta es una recta paralela al eje de las zetas. Vean que este vector tiene la dirección del eje de las zetas. De hecho, es el vector K que nosotros conocemos. Entonces, insisto, es un problema que tiene dos cosas nuevas y estas dos cosas nuevas corresponden a, digamos, a que no me dan la recta exactamente en forma simétrica, quiero decir, y la tengo que convertir a simétrica para poder leerla, y no me dan la recta tampoco en forma paramétrica exactamente. Entonces la tengo que reescribir para construir la forma paramétrica y poder también leer la ecuación, es decir, encontrar el punto y encontrar el vector de referencia. Esto va a pasar con cierta frecuencia. Si nos dan la forma paramétrica directa y la forma simétrica directa, pues padre, ¿no? Inmediatamente podemos hacer la lectura. Pero a veces nos van a dar formas que no son exactamente la simétrica, no son exactamente la paramétrica, y nosotros tenemos que hacer, digamos, estos procedimientos algebraicos para escribir la verdadera forma simétrica y la verdadera forma paramétrica. Y entonces sí, hacer la lectura de nuestros datos. Indíquenme, por favor, si tienen alguna pregunta con este procedimiento. Insisto, no es trivial, pero sí es muy importante que nosotros tengamos claro
que tenemos que escribir las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas de manera exacta para poder extraer la información que contienen. ¿Cuál es la información que contienen? El punto de referencia, aquí los números que se están restando a x, y, z, aquí estos valores que no están multiplicando a t, y el vector director. Aquí los números que están dividiendo en estos cocientes, y aquí los números que están multiplicando precisamente a t. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, insisto, algebraico es un problema más bien algebraico, ni siquiera es geométrico, es totalmente algebraico, ¿sí? Pero es importante para poder extraer, insisto, la información que contiene. Y ya, en realidad el problema se supone que era nada más de calcular el ángulo entre las dos rectas, pero para poder calcular el ángulo entre las rectas, insisto, necesito conocer quiénes son sus vectores directores. ¿Sí? Y para poder extraer quiénes son los vectores directores, necesito escribir a las rectas en la forma correcta. Ya escribí a las rectas en la forma correcta, ya tengo que el vector director de L es 2 menos 1, 2, y el vector director de R es 0, 0, 1, pues ahora sí aplicamos esta fórmula para calcular el ángulo entre vectores y terminamos. Vean, aquí tengo al vector B, L, aquí tengo el vector B, R, aquí voy a hacer su producto punto, aquí tengo el módulo del primer vector, el módulo del segundo vector, utilizando la fórmula del módulo. Acuérdense que es el cuadrado de 2, el cuadrado de menos 2, el cuadrado de 1, se van a sumar y sacar la raíz cuadrada, y el resultado, después ya que hacemos todas las operaciones, es simplemente 1/3. Es más o menos claro, observen, en el producto Q punto, 2 por 0 es 0, menos 2 por 0 es 0, y 1 por 1 es 1. Así que 0 más 0 más 1, pues es igual a 1. Este módulo vale 3, este módulo vale 1, por lo tanto, este resultado es 1/3. Y el ángulo entonces, bueno, el coseno de teta será igual a 1/3, y el ángulo será entonces aproximadamente 70.52 grados. Vean que lo que estamos estudiando, se supone que lo nuevo que estamos estudiando es el ángulo entre rectas. El ángulo entre rectas es facilísimo de obtener, es esto nada más. Eso no es lo difícil. Bueno, no sé si difícil. Lo que puede implicar cierto esfuerzo, cierta concentración, es la obtención de los vectores que necesito para hacer este producto. Y la obtención de esos vectores viene precisamente a partir de una correcta lectura, una correcta interpretación de las ecuaciones. Como no me dieron las ecuaciones ni simétricas ni paramétricas exactamente, yo las tengo que construir antes de extraer la información que contiene. Entonces vean, en estos ejercicios, las operaciones, bueno, sí existen, aquí están, pero no son lo más importante. Lo más importante es saber extraer la información de cada una de estas ecuaciones. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión. Vean, insisto, vean que lo del ángulo, o sea, digamos, el tema nuevo en realidad es sencillísimo. Lo que nos va a costar un poquito de trabajo, un poquito de práctica, es esta lectura para poder obtener los datos que necesito y poder de esa manera calcular el ángulo. Pero vean, no es nada nuevo, bueno, excepto que estamos usando, pues digamos, estas ideas de equivalencias entre fracciones y esta manera de escribir a las ecuaciones. Bueno, vamos entonces al siguiente punto. Profe. Sí, adelante, por favor. ¿Podría volver a repetir de la forma en la que transformamos ya las ecuaciones paramétricas? Bueno, es que no entiendo por qué quedó en la tercera. ¿Por qué quedó 1 más 0 y t? Esa parte como que me confundí. No sé si lo podría volver a explicar. Sí, con mucho gusto. Lo que pasa es que yo quiero que las ecuaciones paramétricas se vean como de costumbre. Por ejemplo, aquí, en estas ecuaciones paramétricas, insisto, los números que quedan así solitos son las coordenadas del punto de referencia. Y los números que multiplican a t, ¿sí?, son los números que corresponden al vector director. Entonces, cuando me dan las ecuaciones de esta manera, yo quisiera construir las ecuaciones paramétricas de verdad, pero si las vemos así, pues no parecen las ecuaciones paramétricas, ¿no? O sea, no tengo los números solitos, los números independientes y los números que multiplican a t.
Entonces tengo que reescribir estos resultados, esto mismo lo tengo que reescribir, pero de la forma que define la forma paramétrica, es decir, como un número más otro número que multiplica a t, número más otro número que multiplica a t, y así sucesivamente para las 3 ecuaciones que tengo aquí. Entonces yo te pregunto, ¿cómo haces eso si tú nada más tienes que x es igual a 1? Bueno, pues una alternativa, pues es, insisto, esta que estoy pintando aquí. Yo sé que esto debe ser un número más otro que multiplica a t, así debe ser. Pero yo sé que en la simplificación el resultado tiene que acabar siendo 1. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la única posibilidad de que eso pase? Pues que si eso va a ser un número más otro número que multiplica a t, la única manera de que esta simplificación sea 1, pues es así como la estoy escribiendo, que x sea igual a 1 más 0 por t. Si tú haces la simplificación, 0 por t sería 0 y te quedaría sencillamente x igual a 1, que es el resultado que tienes aquí arriba. Pero ¿por qué lo escribo así? Lo escribo así para que se note quién es el número independiente y quién es el número que estaría multiplicando a t. Hago lo mismo para la segunda ecuación. Estarás de acuerdo, o sea, creo que es así súper sencillo darse cuenta que 2 más 0 por t, pues es igual a 2. Pero ¿por qué lo escribo así? Otra vez para tener un número más otro número por t. Y en la tercera ecuación creo que también es muy natural, es muy obvio que 0 más 1 por t, pues cuando hagas estas operaciones te va a quedar finalmente igual a t. Es decir, lo estoy escribiendo de esta manera con un propósito. No sé por qué uno podría decir, pues sí, sí es cierto, pero ¿por qué lo escribió así? Ah, porque cuando lo escribo así, ahora aquí tengo los números independientes que constituyen las coordenadas del punto de referencia. Y aquí tengo los números que acaban multiplicando a t. Y estos números que multiplican a t son, como sabemos, las componentes del vector director de la recta. Estos números forman las coordenadas del punto, estos números forman las componentes del vector director. Entonces, por eso es que escribimos a x, a y y a z como un número más otro que multiplica a t, pero que cuando hagamos las operaciones me hagan recuperar las ecuaciones originales que tengo aquí arriba. Es decir, digamos que aquí ya tengo el resultado simplificado y está bien, pero a mí me interesa escribirlo de esta manera para poder extraer quién es el punto de referencia y quién es el vector director. ¿Sí? Normalmente uno no escribe tantos ceros, ¿no? Normalmente uno simplemente simplifica y escribe este resultado del de acá arriba. A mí no me interesa la simplificación tanto como escribir la forma paramétrica correctamente, ¿sí? Insisto, no hay ninguna diferencia entre estas ecuaciones y esta, ni una, son las mismas. Pero ¿por qué las escribí así? Porque me conviene. Me conviene escribirlos así precisamente para obtener el punto de referencia y las componentes del vector director. Es simplemente, si me permiten decirlo así, simplemente un truco algebraico, ¿sí? De la misma manera, piénsenlo conmigo, es exactamente lo mismo que hice aquí cuando esta z la escribí de esta manera. ¿Por qué lo hice? O sea, ¿por qué lo hago? ¿Tiene algún sentido? Pues algebraicamente no, es lo mismo esto que esto. Es más, ¿por qué no lo deja así? O sea, este señor está loco, ¿no? O sea, ¿por qué lo quiere escribir así? Si yo sé que esta simplificación, esta expresión, cuando la simplifique, finalmente me va a dar z. Como que suena necio, suena absurdo que lo escriba así. ¿Por qué lo escribo así? Ah, pues porque me conviene, porque si lo escribo así, puedo obtener las coordenadas del punto de referencia y las componentes del vector director. O sea, no es que haya cambiado el resultado, esto sigue siendo z, pero ¿por qué lo escribo así? Porque al escribirlo de esta manera me permite encontrar las coordenadas del punto y las componentes del vector director. Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué no lo deja así? ¿Por qué lo escribe de esta manera? Ah, es lo mismo, pero escribirlo de esta manera me permite
construir las coordenadas del punto y las componentes del vector director. No sé si queda un poquito más claro. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente una cuestión de conveniencia, ¿sí? Me conviene escribirlo así para poder extraer la información que necesito. Sí, profe, gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Y yo sé que así de principio suena un poco latoso, un poquito más que complicado, latoso, pero insisto, es algo que tenemos que hacer para poder extraer la información. Vector director aquí son estos 3 números, vector director son aquí estos 3 números, porque ya están escritos en forma simétrica y forma paramétrica, digamos, adecuadamente. Con la práctica, ahorita apenas estamos empezando, pero con la práctica no voy a necesitar hacer esto. O sea, digamos, sí lo voy a hacer, pero lo voy a hacer mentalmente. O sea, aquí nada me fijo, ¿quiénes son los números independientes? 1, 2 y 0, porque no lo estoy escribiendo. ¿Quiénes son los números que multiplican a t? Pues aquí no hay t, así que deben ser 0, 0 y 1, que son estos números. En esta ocasión lo quiero hacer así, escribirlo y todo, para que no se quede nada más en mi mente. Quiero que vean lo que estoy pensando. Entonces, para que vean lo que estoy pensando, es que escribo las ecuaciones completas. Pero con el tiempo van a ganar práctica y no van a tener necesidad de escribir esto. Pero en el fondo lo van a estar pensando. Bien. Ok, perfecto. Gracias, Erandi. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, vamos entonces a continuar. Insisto, y sí quisiera aquí mencionarlo. Fíjense que el problema es el de ángulo entre rectas y nadie me preguntó nada del ángulo entre rectas. Es bien fácil, o sea, seguimos trabajando la lectura de las ecuaciones de la recta, es perfecto. Pero el tema nuevo, nadie me preguntó nada. ¿Por qué? Pues porque es bien sencillo, ¿no? Es finalmente el ángulo entre vectores. Es una aplicación del ángulo entre vectores. Bueno, los 2 temas que vamos a ver a continuación tienen la misma característica. Vamos a ver dos conceptos a continuación, pero que también son súper directos, son aplicaciones del álgebra vectorial. Y otra vez, lo importante... Sí, sí es importante, por supuesto, saber usar la fórmula, por supuesto, pero lo complicado, digamos, no va a estar ahí, sino en la correcta lectura de los datos. Eso es lo verdaderamente importante. Vamos a ver. El siguiente punto que vamos a ver a continuación es el de la distancia de un punto a una recta. Pero permítanme, se me había pasado. Aquí voy a establecer nada más las condiciones de paralelismo y perpendicularidad entre rectas. Estos son muy sencillos, los comentamos rápidamente. Si yo tengo 2 rectas que son perpendiculares entre sí, ¿sí? Pues naturalmente también sus vectores directores serán perpendiculares entre sí. Entonces, si la recta L es perpendicular a R, de acuerdo en que este símbolo significa perpendicularidad, los vectores directores también son perpendiculares. Entonces, la condición de perpendicularidad de rectas es la misma que la condición de perpendicularidad de vectores. Si los vectores directores son perpendiculares, sabemos que su producto escalar debe ser igual a 0. Y si el producto escalar es igual a 0, las rectas también estarán formando 90 grados. Y cuando las rectas son paralelas, vean, si la recta L es paralela a R, ¿sí?, los vectores directores pues también van a ser paralelos, también van a tener la misma dirección. No necesariamente el mismo tamaño, no necesariamente el mismo módulo, pero sí la misma dirección. Entonces sabemos que cuando eso sucede, un vector, por ejemplo, el vector BR, se puede obtener del vector BL multiplicándolo sencillamente por un escalar. Si yo multiplico al vector BL por un escalar, le voy a modificar sencillamente su tamaño, pero la dirección va a quedar exactamente igual. Esta es la condición de paralelismo entre rectas. 2 rectas van a ser paralelas si sus vectores directores también son paralelos. Es decir, si un vector se puede obtener del otro multiplicándolo simplemente por un escalar. Por supuesto, ese escalar no puede ser 0, porque el 0, si se acuerdan ustedes, el vector 0 es el único vector que no es una flechita, sino que es nada más un punto. El vector 0 no tiene una dirección definida. Como no tiene una dirección definida,
no me sirve como vector director. Los vectores directores deben tener una dirección que indique precisamente cómo voy a trazar la línea recta. ¿Okay? Entonces esta sería la condición de paralelismo. Por cierto, aunque aquí nada más lo puse como un pensamiento, acuérdense que cuando dos vectores son paralelos, su producto cruz es el vector cero. Entonces, si alguna vez estamos trabajando con dos vectores y directores y nos damos cuenta que su producto cruz es igual a cero, sabremos que se trata de vectores paralelos y por lo tanto de líneas rectas. Pero bueno, eso nada más es una consecuencia de la definición de ángulo entre vectores. El caso particular de que el ángulo sea 90 grados o 0 grados corresponde a la condición de paralelismo o de perpendicularidad o paralelismo entre rectas. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos al siguiente punto. El siguiente punto es cómo vamos a calcular la distancia de un punto a una recta. Aquí ya está la figura completa, por razones de tiempo ya tengo aquí todo dibujado, pero pongan mucha atención. El objetivo es calcular la distancia desde este punto A que tengo aquí arriba hasta esta recta que tengo aquí abajo. Primero es cómo se define la distancia de un punto a una recta. Bueno, esta distancia es aquella que uno puede medir, es la distancia, digamos, de este segmento rojo. Es un segmento que cae perpendicular precisamente a la recta L. Fíjense que la distancia del punto A a la recta se podría definir de muchas maneras, es decir, yo podría calcular la distancia de este punto a este otro punto. Espero que ustedes estén de acuerdo conmigo que esto también sería una distancia del punto a la recta, o de este punto a este punto, o de este punto a este punto. Es decir, hay muchas distancias desde el punto A hasta la recta. La que se toma por definición como la distancia de un punto a la recta es de todas esas distancias que yo puedo trazar, la que sea la más cortita posible. Y resulta que la más cortita posible es precisamente esta que cae de manera perpendicular. Esta corresponde a la distancia del punto A a la recta L. Es decir, es el segmento, la longitud del segmento perpendicular a la recta L y que llega precisamente hasta el punto A. Así es como se define la distancia de la recta. Ahora, del punto a la recta, quiero decir. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para calcular esta distancia? Bueno, la verdad es que hay una fórmula y ahorita se las voy a presentar directamente y esa es la fórmula que vamos a aplicar. Pero les voy a platicar así muy brevemente cómo se obtiene esa fórmula. No se preocupen demasiado de los detalles, solamente fíjense, vayan siguiéndolos conmigo y van a ver que es cierto. Para calcular esta distancia, lo que voy a hacer es que recuerdo que si tengo la ecuación de la recta L, tengo entonces un punto de referencia, que es este punto L, y un vector director, un vector que tiene la misma dirección que la recta. Si me dan la ecuación de la recta o las ecuaciones de la recta, siempre voy a tener punto de referencia y vector director. Eso es seguro. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, con el punto de referencia, y voy a trazar este vector verde que está aquí. Este vector que va del punto de referencia de la recta, de un punto cualquiera de la recta, hasta el punto A. A este vector yo le voy a llamar S. En libros o en el taller o en otros lados, a lo mejor le llaman de otra manera. Yo le voy a llamar el vector S. El vector S es aquel que va de un punto de la recta hasta el punto al cual le queremos calcular la distancia a la recta. ¿Ok? Entonces, vean ustedes que si usamos trigonometría elemental, el seno de S es el cateto opuesto entre la hipotenusa en este triángulo rectángulo. El cateto opuesto mide D, la hipotenusa es el tamaño del vector S, es decir, el módulo de S. Si de aquí despejamos, este módulo de S lo pasamos para acá multiplicando, obtenemos esta relación. Es decir, esta distancia se puede obtener simplemente multiplicando el módulo de S por el seno de teta. Ahora, este ángulo teta, sí es cierto, es el ángulo entre el vector S
y la línea L. Pero otra vez, aprovechando que los vectores se pueden desplazar, este vector director lo tomo y lo llevo aquí. Aquí espero que estén de acuerdo conmigo que este es el mismo vector que este que está aquí abajo. Aquí está, se llaman igual. Este ángulo teta que tengo aquí también es el ángulo entre el vector verde y el vector director, que es el vector azul. Y eso lo voy a aprovechar utilizando este resultado que está aquí. Sabemos, de hecho lo dijimos al inicio de la clase por la pregunta, un par de preguntas que nos hicieron nuestros compañeros, que el módulo del producto cruz, en este caso BS con BL, es el módulo de un vector por el módulo de otro vector, el módulo de S por el módulo de BL, por el seno del ángulo que forma. De esta expresión voy a despejar el seno de teta. Entonces el seno de teta será el módulo de este producto cruz dividido entre el módulo de S por el módulo de L, del vector BL. ¿Para qué los voy a usar así? O sea, ¿para qué lo quiero? Para que este seno de teta que estoy obteniendo de la fórmula del producto cruz, lo voy a sustituir en este resultado de trigonometría elemental. Entonces vean, cuando hago esa sustitución, vean que lo que sucede es que este seno de teta lo sustituyo por este cociente y vean lo que sucede. La distancia va a ser el módulo de S, el módulo del vector que va, insisto, del punto de la recta al punto en el espacio, multiplicado por el seno de teta. Es una fórmula muy sencilla, nada más que el seno de teta lo pinto en estos términos. A primera vista parece muy complicado esto, pero al final de cuentas es simplemente el seno del ángulo entre los dos vectores. Los módulos de S, como pueden ver ustedes, recuerden que son números, los módulos de S se simplifican, se cancelan y obtengo esta importante relación. Cuando se simplifican me queda aquí nada más el módulo de S cruz BL dividido entre el módulo del vector director de la recta. Así es como vamos a calcular la distancia de un punto a una recta. Naturalmente, si estuviéramos en el plano, pues con trigonometría sale, o sea, no hay ningún problema. Pero recuerden que estamos aquí pensando en problemas de rectas en el espacio y puntos también en el espacio. Entonces no es tan fácil realizar las medidas, pero sí es muy fácil realizar precisamente estas operaciones. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la distancia de un punto a una recta. E insisto, ustedes saben, a mí no me gusta simplemente darles la fórmula y ya. Aquí está el proceso que nosotros seguimos para obtener esta expresión y esta es la expresión que vamos a poner en práctica cuando yo quiera calcular la distancia de un punto a una recta. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, si quieren tomarle aquí una foto o algo, vean, en realidad es muy sencilla la deducción y vamos a ponerlo en práctica en el siguiente ejemplo. ¿Sí? Y el ejemplo es así directo. Vamos a calcular la distancia del punto A, que es el punto 1, 2, 3, a la recta L, que estoy dando aquí en forma simétrica. Perdón, déjenme hacer aquí un acercamiento para que la figura se vea un poquito mejor. Entonces vean, hago un esquema, pues que básicamente es el mismo esquema de hace ratito. Aquí pongo el punto A, aquí está la recta L, aquí pongo el punto de referencia de L y aquí pues el vector director. ¿Ok? Y ya sé que la fórmula para calcular la distancia es esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente aplicarla. Pero para aplicarla hay que leer la ecuación. Es un poquito como el ejercicio anterior del ángulo entre las rectas. Sacar el ángulo entre las rectas se fue bien fácil. Lo que nos tomó cierta concentración, tuvimos que poner cierto empeño, fue en obtener los datos que necesitamos. A ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos el vector S. Pero para obtener el vector S, ¿qué necesitamos? Pues necesito el punto de referencia de la recta. Si tengo el punto de referencia de la recta, el vector que va de ese punto hasta el punto A va a ser el vector S. Perfecto. ¿Cómo saco el punto de referencia de esta recta? Pues me doy cuenta que estas son las ecuaciones simétricas y digo,
Y sí son las simétricas de verdad, vean, el coeficiente de X es 1, el de Y es 1 y el de Z es 1. Perfecto, estas son las simétricas, no hay que cambiarles nada. ¿Cómo encontraba yo las coordenadas del punto de referencia? Fijándome en los números que le estoy restando a X, a Y y a Z. ¿Qué número le estoy restando a X? 1, aquí está. ¿Qué número le estoy restando a Z? 4, aquí está. ¿Y qué número le estoy restando a Y? Alguien podría decir, es que no le está restando, le está sumando. Sí, pero es como si le estuviera restando un número negativo. En este caso, el número que le estoy restando es el número -2. Es decir, las coordenadas del punto están aquí, pero digamos con signo contrario al propio punto. Así se leen las ecuaciones simétricas. Entonces, el punto L, aquí lo tengo, es 1 menos 2, 4. Pero no nada más necesito al vector S, también necesito al vector director de la recta. ¿Y quién es el vector director de la recta? Pues está compuesto por estos 3 números. Aquí está la componente A, B y C, o X, Y y Z del vector director, que son precisamente 2, 1 y 2. Insisto, una vez más, lo importante, perdón que vaya y venga aquí, una vez más, lo importante es esto, la correcta lectura de la ecuación simétrica. Una vez más, lo importante, insisto, es esta lámina. Todo lo demás son simplemente aplicaciones de nuestros primeros conceptos. Pues ya prácticamente terminamos. Ya tengo el punto, ya tengo el vector director. Pues me falta nada más encontrar quién es ese. Pero ese ya sabemos que como es un vector en el espacio y sabemos dónde inicia y dónde termina, sabemos que ese vector se puede obtener como la resta del vector de posición del punto final, que en este caso sería el vector de posición de A, menos el vector de posición del punto inicial, que en este caso es el punto de referencia de la recta. Entonces aquí simplemente sustituimos. Las coordenadas del punto A son 1, 2, 3, aquí está. Y las coordenadas del punto de referencia son 1 menos 2, 4. 1 menos 2, 4. Aquí están, 1 menos 2, 4. Haciendo la resta entre esos dos puntos, entre los vectores de posición de esos dos puntos, mejor dicho, como lo hemos hecho ya en otras ocasiones, obtenemos quién es el vector S. 1 menos 1, 0. 2 menos menos 2, 4. Y 3 menos 4, menos 1. ¿Se fijan? Aquí está el vector S. Terminamos. Bueno, hay que hacer las cuentas, pero ya nada más es hacer las cuentas. Ya tenemos quién es el vector S, ya tenemos quién es el vector BL. Entonces ya estamos en la posición de poder hacer nuestras operaciones. ¿Qué operaciones hay que hacer? Primero el producto cruz de S y BL. Aquí está. S cruz BL va a ser I, J y K, las componentes del vector S, que son 0, 4, menos 1, y las componentes del vector BL, que son 2, 1 y 2. Desarrollando el producto cruz, tendremos lo siguiente. Bueno, a ver, ahí más o menos alcanza. No, voy a tener que cambiar la escala. Sí, pero bueno, no es complicado. Vean, para I, el menor correspondiente es 4 menos 1, 1, 2, que aquí está. Para J, el menor correspondiente es 0 menos 1, 2, 2, que aquí está. Y para acá, el menor correspondiente es 0, 4, 1, 2, 1. 0, 4, 2, 1, que aquí está. Desarrollando los determinantes, aquí me queda 4 por 2, 8, menos 1, por eso me queda aquí 8 más 1. 0 por 2 es 0, menos 2 es más 2, 0 por 1 es 0, menos 8, y aquí tenemos la resta. Simplificando, me queda aquí 8 más 1, que sería 9, 2 con este signo negativo me queda menos 2, y menos 8. Aquí estarían los 3 componentes del producto cruz. Lo hice más o menos rápido, bueno, lo describo más o menos rápido, pero vaya, es el producto vectorial que hemos venido trabajando desde hace algunas clases. Y ya está. Ya puedo ahora sí sustituir en la fórmula de distancia. Ya tengo el producto cruz y ya tenía desde hace rato quién era el vector director BL. Pero no necesito al producto cruz y al vector BL, sino a sus módulos, como pueden ver aquí. Entonces otra vez voy a hacer aquí el acercamiento para que se vea lo más claro posible. Entonces aquí lo que hago es que tomo al vector S cruz BL, que recuerden no son dos vectores, es este solo vector, y le saco su módulo. Aquí está.
9 al cuadrado, menos 2 al cuadrado y menos 8 al cuadrado. La suma de los cuadrados de las componentes, le saco la raíz cuadrada, me dará raíz cuadrada de 149. Y aquí abajo ven las componentes, el módulo de este vector, del vector BL, que igual sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más 1 al cuadrado, que es 1, más 2 al cuadrado de nuevo, que es 4, que me daría la raíz cuadrada de 9, que es 3. La distancia entonces entre el punto en el espacio y la recta en el espacio va a ser raíz de 149 entre 3. Exactamente ese es el valor. Lo pueden sacar aproximado si quieren, haciendo ahí sus cuentas, pero el valor exacto sería precisamente ese. Entonces, insisto, es un poquito más latosa esta fórmula que la del ángulo entre vectores, pues sí, es un poquito más latosa, pero ya sabemos hacer todas las operaciones. Nada más hay que hacerlas con calma. Lo que, digamos, es muy importante, muy valioso, y seguiré enfatizándolo y cansándolos con esto, es la lectura de los datos. Ya poner en práctica la fórmula es lo de menos. O sea, una vez que ya tenemos CS, ya que tenemos BL, ya nada más es hacer las operaciones. Bueno, nada más es un decir, hay que hacerlo con mucha calma, con mucho cuidado, pero de nada serviría saber hacer el producto cruz y sacar los módulos de los vectores, de nada serviría si los datos de inicio están mal, es decir, si no hago la correcta lectura del punto de referencia y del vector director de la red. Entonces, por eso sigo enfatizando eso. Lo más importante está aquí, son estos dos pasos, estos dos resultados. ¿Y de dónde sacamos estos dos resultados? Insisto, de leer correctamente la ecuación, en este caso, las ecuaciones simétricas. De lo demás son operaciones, lo demás es un formulazo, ¿no? Que insisto, tiene un origen, o sea, vaya, y por eso le dediqué unos minutos a platicarles de dónde surge la fórmula. Tiene un origen, pero al final de cuentas, bueno, la vamos a usar directamente, pero para poder usarla necesitamos construir este sistema. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con este concepto. Así, con esta fórmula, vamos a calcular la distancia de un punto a una red. Bueno, muy bien. Ahora, el siguiente punto, y ya es el último que veremos el día de hoy, yo creo, es ahora cómo vamos a calcular la distancia entre rectas. Aquí es muy importante, aunque el dibujo aquí ya lo está presentando, es muy importante entender que estas rectas no están en el plano. Estas rectas, acuérdense que están en el espacio, así que no necesariamente se están intersectando. Sí, aquí parece que están intersectando, pero no es cierto. O sea, vaya, esta recta, digamos, está volando sobre esta otra recta. Bueno, por razones de tiempo no lo voy a graficar, pero bueno, vamos a graficar. Entonces déjenme ver, así nada más para que, digamos, se note. Déjenme ver si ya tengo algo previo, y si no, lo hacemos desde cero, así rápidamente. Esta es nada más la ecuación de la recta, esta es la que abrimos la vez pasada. No sé si tenga algo de distancia entre rectas. Sí tengo por ahí algunas cosas, pero no las tengo aquí en línea. Entonces, bueno, vamos a empezar de cero. Perdón. Entonces, aquí voy a la vista 3D. Vista 3D es la que voy a necesitar. La 2D por lo pronto no. Entonces ahí está. Aquí pongo la cuadrícula, quito la base, para que quede un poco más limpia. Ahí está la figura. Entonces, insisto, si yo pinto las ecuaciones de dos rectas, si vamos a suponer, ¿cómo defino las ecuaciones de las rectas? Déjenme pensar. Pues vamos a hacer las paramétricas para practicar. Recuerden que en GeoGebra simplemente escribo curva, curva, y me da la oportunidad de hacerla en el plano o en el espacio. Como lo quiero en el espacio, voy a escoger esta. Expresión son precisamente la X, la Y y la Z. Aquí a continuación va el parámetro y de dónde a dónde vamos a hacer variar el parámetro. Pues aquí la expresión, digamos que X fuera 1 más T, solo por decir algo, que la siguiente fuera 1 más 2T y que la tercera fuera, por ejemplo, 1 más 3T.
Sí, nada más por decir algo. El parámetro, insisto, es t. Vamos a pensar que su primer valor fuera -3 y su último valor fuera 3. Pues cuando trazamos, cuando le doy enter, pues aquí queda nuestra recta. Sí, esta sería nuestra primera recta. Y la segunda recta, insisto, si la pinto así al azar, pues seguramente no se va a intersectar con la anterior. Vamos a pensar que esta otra recta fuera, por ejemplo, 1 menos s, pensando en que como es otra recta voy a usar otro parámetro, 1 menos s, 2 más s, por decir algo, y finalmente 3 menos s, nada más por inventar algo. Entonces vean, el parámetro le estoy llamando diferente porque se trata de otra recta. El parámetro es s en este caso y también lo vamos a poner a cambiar entre -3 y 3, a ver qué pasa. Entonces le damos enter y aquí está. Entonces vean que parece que estas rectas se intersectan. Y a lo mejor sí, ¿no? En una de esas resulta que sí se intersectan. Pero si nosotros tomamos esta herramienta aquí de rotación, veremos que las rectas en realidad no se están intersectando. Si se fijan, hay muchos ángulos desde lo que parece que sí, pero en realidad no lo están haciendo. ¿Sí? Acuérdense que sí podría suceder, por supuesto, que se intersectaron, pero si pinto dos líneas al azar, lo más seguro es que no se intersequen, a pesar de que desde ciertos ángulos parece que sí. ¿Sí? Entonces la distancia entre estas dos rectas también se define de muchas maneras. O sea, yo puedo calcular la distancia de un punto de esta recta a otro punto de esta recta y tendría una distancia. Si utilizo otros puntos, pues tendría otra distancia. La distancia más corta entre ellas es la que se define como la distancia entre rectas, la más corta que yo pudiera obtener. Y para obtener esta distancia más corta, vamos a hacer referencia a esta figura. Entonces, recuerden, estas son líneas rectas en el espacio. Entonces, no vayamos a pensar que el punto de intersección es este. No. O sea, son dos líneas que no se están intersectando. De hecho, esta es la distancia más corta entre las rectas. Aquí la estoy definiendo como la distancia más corta. Entonces, estas rectas no se están intersectando, de hecho. Como es la distancia más corta entre las rectas, tiene la característica de que este segmento D, es perpendicular tanto a la primera recta como a la segunda recta. Es perpendicular a las dos. ¿Sí? Y eso nos va a ayudar precisamente a determinar quién es esa distancia D. Para hacerlo, fíjense lo que voy a hacer. Tengo la recta 1 y tengo la recta 2. Por lo tanto, tengo un punto de referencia de la recta 1, que va a ser este. Este va a ser el punto de referencia de la recta 1. Y un punto de referencia de la recta 2, que va a ser este de aquí abajito. Entonces, y tengo también el vector director de una recta y el vector director de la otra recta. Pongan mucha atención. Si yo trazo otra vez este vector S, insisto, para mí S es el vector que va de un punto de una recta a un punto de la otra recta. Digamos en analogía con este otro vector S, que digamos que es un punto que conecta a la línea recta, en este caso con otro punto, y en este caso está conectando entre dos puntos también, uno de una recta y otro punto de la otra recta. Digamos, el vector S es una especie de puente entre las dos rectas, ¿ok? Para calcular esta distancia, no quiero entrar así en mucho detalle, lo voy a decir así muy brevemente. Noten que esta distancia se puede ver como la proyección, como la componente, la sombra del vector S en esta dirección. Si yo saco la sombra de este vector sobre esta dirección, obtendré precisamente esta distancia. La distancia entre rectas es la componente escalar porque es un número, la componente escalar del vector S sobre esta dirección. Pero esta dirección es perpendicular a la recta 1 y perpendicular a la recta 2. Si es perpendicular a L1 y L2, debe ser perpendicular también a sus vectores directores. Entonces, ¿cómo saco esta dirección? Como ya lo vimos en la clase anterior también, pues simplemente hago el producto cruz de estos dos vectores. Sabemos que el producto cruz de estos dos vectores sería este vector
que es perpendicular a B1 y perpendicular a B2, y por lo tanto es perpendicular también a las dos rectas. Aquí, insisto, no se alcanza a ver muy bien la relación de perpendicularidad, porque acuérdense, cuando estamos en el espacio, dependiendo del ángulo, uno como que ve una cosa o ve otra, ¿no? O sea, aquí insisto, aquí podría uno estar viendo que las rectas se están intersectando, cuando la verdad es que no es cierto. Lo mismo pasa con el ángulo, ¿no? Habrá ciertos ángulos ahí donde las rectas parece que son perpendiculares y otros ángulos donde parezca que forman ahí como un ángulo como de 30 grados. O sea, en el espacio no es tan sencillo escoger un ángulo que precisamente me deje ver con claridad lo que está sucediendo. Entonces aquí por eso hago énfasis en eso. Aquí no con base en la figura, sino con base en lo que hemos aprendido, sabemos que este vector va a ser perpendicular a B1 y B2, claro, es su producto cruz, y por lo tanto tiene que ser perpendicular a las dos líneas rectas. Entonces, ¿cómo voy a calcular la distancia entre dos líneas rectas? Insisto, lo que voy a hacer es que simplemente voy a proyectar al vector S sobre el vector B1 cruz B2. Voy a encontrar su componente escalar. Hacemos entonces las operaciones. ¿Cómo calculábamos la componente escalar? Insisto, aquí por razones de tiempo ya voy a ir un poquito rápido, pero ¿cómo lo hacíamos? No sé si ustedes se acuerdan, es más, ¿valdrá la pena? Yo creo que sí. Voy a abrir aquí otra vez la pizarra para que nos acordemos. ¿Dónde está? Es esta pizarra, disculpen, ya es tantísimo material lo que hemos visto. De repente llega a ser demasiado. Recuerden, aquí está nuestra fórmula para la componente escalar. Teníamos que hacer el producto punto de los dos vectores, del vector U y del vector sobre el que voy a proyectar, dividido entre el módulo del vector que pone la dirección. Es el producto punto de los dos vectores, el que voy a proyectar, el que da la dirección sobre la que voy a proyectar, y dividido entre el módulo del vector que pone la dirección. Entonces, eso lo aplico aquí, a esta pizarra, y vean, sería entonces el producto punto del vector S por este vector perpendicular, que es el producto cruz, dividido entre el módulo del vector que pone la dirección. Pero ¿quién es el que pone la dirección? Pues precisamente el producto cruz. Esa es la expresión que tenemos aquí. Es el vector S punto el producto cruz dividido entre el módulo del producto cruz. Es decir, aparece de manera natural, aparece de manera así casi sin querer, una aplicación, pero ahora del producto mixto. Sí, esto que tenemos aquí arriba es un producto mixto del vector S por el resultado de B1 cruz B2. Y esta es la expresión que vamos a utilizar para calcular la distancia entre líneas rectas. ¿Ok? Insisto, le dedico un tiempo para que vean de dónde sale la expresión, pero no se preocupen, ustedes simplemente la tienen que poner en práctica. Es decir, lo que tienen que hacer es simplemente sustituir quién es el vector S, sustituir quién es B1 y B2, hacer estas operaciones y de esa manera vamos a calcular la distancia. Y eso es lo que voy a hacer a continuación en el siguiente y último ejemplo que veremos el día de hoy. Vean, dice, calcular la distancia entre esta recta, que vean que me la están dando en forma casi simétrica. ¿Alguien me puede decir por qué no está en forma simétrica todavía? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta para hacer la forma simétrica? El coeficiente de X tiene que ser igual a 1. Exacto. Y la recta L2 que me la están dando en forma vectorial. Entonces, tengo que ser capaz de encontrar toda la información que necesito para sustituir en esta expresión. Tengo que encontrar toda la información que necesito y esa información la voy a sacar precisamente de estas ecuaciones. Entonces, ¿qué necesito? Vean. Necesito los vectores directores, por supuesto, pero también necesito los puntos de referencia, porque con los puntos de referencia es con los que voy a construir al vector S. ¿Ok? Entonces vamos a hacer. Para sacar el punto de referencia y el vector director de la recta L1, lo primero que tenemos que hacer es transformarla.
escribirla en una verdadera forma simétrica. Muy sencillo, en este caso, como bien nos dijo nuestra compañera, simplemente hay que modificar la expresión en x. Multiplico por -1 el numerador y el denominador y me queda x menos 2 entre -3. Ya está la x. La y ya estaba, la z ya estaba. Perfecto. Con este sencillo cambio, ya tengo a las ecuaciones de la recta L1 descritas en forma simétrica. Por lo tanto, están listas para la lectura. ¿Quién es el punto de referencia? 2, 1, -1. Aquí están. Recuerden que en la forma simétrica las coordenadas del punto aparecen con signos cambiados. 2, 1 y -1. Este es el punto de referencia de la primera recta. ¿Y quién es el vector director de la primera recta? -3, 2, 3. ¿Se fijan? Es un problema de lectura de los datos. Pero ya tenemos el punto y el vector director. Ahora vamos con la línea recta L2. Acuérdense, este vector que está aquí solito corresponde al vector de posición del punto de referencia y el vector que multiplica a t es el vector director. Una vez más, discúlpenme, pero recuerden que eso lo vimos desde que empezamos a estudiar la línea recta. Aquí está. La ecuación vectorial de la recta es el punto de referencia más t veces el vector director. Entonces, tomando en cuenta eso, tomando en cuenta ese resultado, ¿sí? Tendremos entonces, perdón, lo que vamos a ver el lunes, ¿sí? Tendremos entonces que estas son las coordenadas del punto de referencia. Déjenme hacer aquí otra vez un acercamiento. Las coordenadas del punto de referencia son 2, 1, 1 y las componentes del vector director son 1, 0, 1. Este es el vector director. Punto de referencia para la recta 1, vector director para la recta 1. Punto de referencia para la recta 2, vector director para la recta 2. ¿Sí? Esto lo tenemos que hacer con mucha calma, hacer la lectura de la ecuación o de las ecuaciones. Y ya que las tenemos, ya terminamos. Construimos el vector S. Pero ¿cómo es el vector S? Pues es el vector que inicia en el punto de referencia de una recta y termina en el punto de referencia de la otra recta. Vamos a pensar que fuera el punto que va del el vector que va del punto 1 al punto 2. Como está terminando en el punto 2, sería el vector de posición del punto 2 menos el vector de posición del punto 1. Punto 2 es 2, 1, 1. Punto 2 es 2, 1, menos 1. Vean, eso lo obtuvimos antes. Aquí ya nada más es ponerlo en práctica. Haciendo la resta me queda 2 menos 2, 0, 1 menos 1, 0 y 1 menos 1, 2. Ahí tenemos ya nuestro vector S. Ya lo construimos. Esa sería esta primera parte para la fórmula. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? El producto cruz de B1 por B2. Pero aquí ya está quién es B1 y aquí ya está quién es B2. Entonces, así que hacemos el producto cruz de B1 y B2. Y J y K menos 3, 2, 3, que son las componentes de B1, y 1, 0, 1, que son las componentes de B2. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el vector S. Ahora vamos a determinar quién sería precisamente este producto cruz. ¿Sí? Para poder después hacer el producto punto, ¿sí? Y terminar precisamente el producto mixto. Aquí lo que me quedaría entonces, déjenme cambiar la escala. No, creí que lo había desarrollado, pero no. Por favor, hagan ustedes las operaciones, por favor. Por razones de tiempo, ya les estoy dando aquí el resultado. El resultado del producto cruz va a ser 2, 6 menos 2. Lo podemos ver, ¿eh? No crean que nada más lo copié. Esto con un poquito de práctica se puede hacer así a ojo. Observe. La primera componente, la de I, sería el desarrollo de este menor. Pero vean que es bien fácil desarrollar este menor. Es 2 por 1, que es 2, menos 3 por 0, que es 0. 2 menos 0, pues es igual a 2. Luego para J tendría menos 3 por 1, que es menos 3 por 1, menos 3, menos 3 por 1, que también es menos 3. Menos 3, me daría menos 6. Pero recuerden que el cofactor que corresponde a J se le cambia el signo. Entonces, en lugar de escribir menos 6, queda simplemente como 6. Y para acá, aquí tendría menos 3 por 0, que es 0, menos 2 por 1, que es 2. Es decir, 0 menos 2.
y 0 menos 2, pues es igual a menos 2. Este es el producto cruz que nosotros estábamos buscando. Y terminamos, bueno, prácticamente ya terminamos. Ya tenemos quién es ese, insisto, es el vector que va de un punto de una recta a un punto de la otra recta. Ya tenemos el producto cruz de los vectores directores. ¿Qué me falta? Pues hacer su producto punto. El producto punto de S por el resultado del producto cruz. Aquí está el vector S, que es 0, 0, 2. Aquí está el producto cruz, que es 2, 6 menos 2. Insisto, aunque ya lo he comentado en otras ocasiones, de repente nos da la impresión que aquí tenemos 3 vectores, pero no es cierto. Un vector es S y el otro vector es el resultado del producto cruz. Aquí están los 2 vectores. Haciendo el producto escalar, verán ustedes que obtendremos lo siguiente. 0 por 2 es 0, 0 por 6 es 0 y 2 por menos 2 es menos 4. ¿Sí? Aquí tenemos entonces el resultado del producto mixto. El resultado del producto mixto es menos 4. Eso es lo que yo pondría aquí arriba. Todo este resultado, toda esta operación que está aquí, finalmente me da como resultado menos 4. Y lo que necesito en el denominador es simplemente el módulo del producto cruz. Pero el producto cruz, insisto, ya lo calculé, es este vector. Entonces nada más le saco su módulo. 2 al cuadrado, 6 al cuadrado, menos 2 al cuadrado. La suma de los cuadrados da 44. Entonces el módulo es la raíz de 44. Por cierto, 44 es 4 por 11. Por eso lo puedo simplificar y escribirlo como 2 por raíz de 11. ¿Cuánto va a valer la distancia? Simplemente el valor absoluto del producto mixto. Recuerden, si me da negativo, como estoy calculando una distancia, yo sustituyo el valor positivo. Entonces, aunque aquí me dio menos 4, recuerden que, insisto, como estoy trabajando con distancias, tomo el valor absoluto y aquí me quedaría simplemente 4 dividido entre el módulo del producto cruz, que es 2 por raíz de 11. Simplificando, 4 entre 2 pues es 2. Este es el valor exacto de la distancia. Entonces, vean, es un procedimiento que se antoja, pues digamos, laborioso, sí es más o menos laborioso, porque hay que calcular, determinar, mejor dicho, varios elementos, ¿no? El vector S, que repito, es el vector que conecta las dos rectas, va de un punto de una recta al punto de la otra recta. Hay que hacer el producto cruz también, hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que hacer después un producto punto, un módulo, vaya, todo lo que se está indicando en esta fórmula hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿sí? Pero de nada sirve que seamos cuidadosos y sepamos hacer todas las operaciones si no hacemos una correcta lectura de los datos. ¿Sí? O sea, tenemos que ser muy cuidadosos para obtener quién es el punto de referencia y quién es el vector director de una recta y de la otra recta. Por eso les he insistido tanto en que lo verdaderamente importante de este tema, o sea, digamos, no porque las operaciones no sean importantes, pero insisto, aunque las sepamos hacer, aunque hagamos todas estas cuentas correctamente, si nuestros datos de origen no son los correctos, pues todo lo que obtengamos después va a estar mal. Por eso es súper importante la lectura correcta de las ecuaciones de la recta, que es precisamente el tema que nos está ocupando. Y ese tema, como hemos visto, está completamente desarrollado, insisto, en esta lámina. En esta lámina tiene todo lo que se necesita para resolver los ejercicios que hemos ocupado. Claro, con respecto a la línea recta, el ángulo entre vectores, la distancia del punto a la recta o la distancia entre rectas, en realidad son la ecuación de la recta, lo que estamos viendo aquí, y la aplicación del álgebra vectorial que habíamos estudiado antes. Si partimos del hecho de que ya sabemos álgebra vectorial, lo único que estamos agregando es saber leer correctamente, saber interpretar la información que contienen las ecuaciones correspondientes de la recta. Saberla leer cuando está en forma vectorial, saberla leer cuando está en forma paramétrica y saberla leer cuando está en forma simétrica. ¿Sí? Y digamos, no caer en trampas, ¿no? Sí, finalmente lo son. No caer en la trampa de que de repente algo que se parece a la forma simétrica
querer yo leer la información a partir de ahí. No, se parece, pero no es. Construyo la forma simétrica antes de leer. Esta se parece, pero no es. Construyo la forma paramétrica antes de hacer la lectura. ¿Sí? Que fue también lo que sucedió en este último ejercicio, ¿no? Aunque aquí nada más fue con la X, ¿no? Hacemos el ajuste para poder hacer la lectura e insisto, una vez que ya tenemos la forma simétrica, ya tengo la forma vectorial, recuerdo cómo es que interpreto, cómo es que obtengo el punto de referencia y el vector director de cada una de ellas. Y ya finalmente sustituyo en la fórmula. Ya no vamos a hacer énfasis en cómo la obtuvimos, ya simplemente la vamos a poner en práctica. Fórmula para la distancia entre dos rectas, fórmula para la distancia de un punto a una recta y fórmula para el ángulo entre rectas. ¿Sí? En realidad son 3 formulitas que estamos viendo el día de hoy, pero insisto, sí es importante hacer las cuentas bien, por supuesto, pero no es lo más importante. Lo más importante es saber leer, saber extraer la información que tienen precisamente las ecuaciones de la recta. Muy bien, indíquenme por favor si tienen alguna pregunta en particular con respecto a este ejercicio o en general con lo que estamos viendo. Obviamente. Sí, adelante, por favor. ¿Por qué en la fórmula puse de rayitas azules? A ver, un poquito más alto, por favor, disculpa, no te escucho. ¿Por qué en la fórmula puse de rayitas azules? Porque son las barritas del valor absoluto. Acuérdense que el producto mixto, depende de cómo lo haga, me puede dar positivo o negativo. No sé si ustedes se acuerdan, déjenme ver si fue en esta misma pizarra, creo que sí. Cuando vimos producto mixto, sí, aquí está. Veíamos que, por ejemplo, esta es otra aplicación, pero por ejemplo, veíamos que me servía para calcular el volumen del paralelepípedo o del cilindro, la pirámide, lo que sea. Y platicábamos que efectivamente el resultado lo obteníamos con este producto mixto. Pero les platicaba que como al final de cuentas el producto mixto es el desarrollo de un determinante, el valor del producto mixto me podría salir positivo o negativo. Entonces le agregaba precisamente estas barritas azules para enfatizar que si me daba negativo tenía que recordar que el significado era precisamente el de este volumen y el volumen al final de cuentas no puede ser un número negativo. Entonces le ponía yo estas barritas de valor absoluto. ¿Por qué resulta que a veces da positivo o a veces negativo? Insisto, no se les vaya a olvidar que el producto mixto se puede ver como de hecho debe estar anterior, aquí está, como el desarrollo de un determinante. Acuérdense, esto lo estudian en su curso de álgebra. Acuérdense que si ustedes cambian 2 renglones de este determinante, el resultado del determinante va a ser el mismo, pero va a cambiar de signo. Eso es un resultado que estudiamos en nuestro curso de álgebra. Eso lo único que querría decir es que estamos haciendo el producto cruz o el producto punto en un orden diferente, ¿sí? Pero el resultado al final de cuentas es el mismo, numéricamente es el mismo, excepto por el signo, ¿sí? Como nosotros ahorita estamos interesados en calcular distancias o volúmenes en las clases anteriores, ¿sí? Las distancias son cantidades positivas, es por definición. Entonces, tenemos 2 maneras, digamos, de hacer el ajuste. Uno es decir, si nos sale negativo, así como fue este caso, pues mira, en lugar de hacer el producto cruz de B1 por B2, mejor hazlo al revés, de B2 por B1. Y si lo hago al revés, pues me va a dar el vector aquí con signos cambiados, como sabemos, -2, -6 y 2, pero entonces este 4 ya daría positivo. Yo sé que eso va a pasar, entonces, ¿para qué vuelvo a hacer el producto cruz al revés? Mejor simplemente le quito este signo menos aquí al 4 en el entendido de que estoy calculando una distancia. ¿Cómo le quito el signo menos al 4? Simplemente considerando el valor absoluto del producto mixto. ¿Sí? Porque espero que estén de acuerdo conmigo que esta se llamó la línea 1 y esta se llamó la línea 2, pero si esta hubiera sido la línea 2 y esta la línea 1, la distancia sería la misma, son las mismas rectas, nada más se están llamando diferentes. El producto cruz lo hubiéramos hecho al revés,
¿sí? Y entonces ahora sí la distancia me hubiera salido positiva. Entonces es simplemente simplemente una cuestión de comodidad, si me permites decirlo así, una cuestión de comodidad para no entrar en tantos detalles. Como yo sé que estoy calculando una distancia, si esa distancia saliera negativa, no considero el signo menos y simplemente la considero positiva. Otra manera de decir eso es, bueno, mira, lo único que te podría dar negativo aquí en esta fórmula, espero que estés de acuerdo conmigo, pues es el producto mixto. El módulo a fuerzas es una cantidad positiva, ese no hay problema. Pero el de arriba, pues sí, podría ser que te diera negativo. Entonces, para quitarle esa posibilidad, sacas el valor absoluto y aseguras que va a ser un número positivo. Y ya, eso va a ser la distancia. Te digo, en otro caso, me hubiera salido la distancia negativa. Que obviamente, si un día le sale una distancia negativa, pues saben que eso no tiene sentido. Pero les digo, eso se corrige simplemente haciendo el producto cruz al revés. Sí, estamos de acuerdo. Muchas gracias a ti. No sé si hay alguna última pregunta para ya. Bueno, déjame ver, aquí en el chat llegaron otras. Dice, sí, lo que me preguntaban ahorita del valor absoluto. Sí, es solo, insisto, por convención, porque sabemos que las distancias deben ser números positivos y existe la posibilidad de que el producto mixto salga negativo. Pero insisto, si sale negativo, nada más es por el orden en el que pusimos los vectores. Cambiándolos de posición, ya me saldría positivo. ¿Para qué hago eso? Mejor ya sé que eso va a pasar, así que mejor nada más digo, bueno, si sale negativo, lo sigo considerando positivo y se acabó. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, así es. Muchas gracias, Leslie. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Bueno, entonces les pido que sigan trabajando en su tarea. Vean que es, al final de cuentas, la tarea que les he dejado hasta ahorita no es de la línea recta, es de álgebra vectorial, pero noten ustedes cómo pues vamos a necesitar desarrollar muy bien nuestra álgebra vectorial para poder implementarla en la resolución de ejercicios que tengan que ver con línea recta. Y a partir de la próxima clase, como seguramente se dieron cuenta ahorita, porque me pasé una lámina, también de la ecuación del plano, que es lo que vamos a empezar a estudiar la próxima clase, que ya es el último tema del curso. El próximo lunes, no lo voy a hacer este fin de semana, pero les aviso, el próximo lunes voy a publicar la tarea que ya tiene que ver con recta y plano. Yo sé que se van a cruzar, van a tener dos tareas al mismo tiempo, la que tienen que entregar el miércoles y una que les voy a estar publicando ya. Se las quiero mandar de una vez, digamos, para que vayan teniendo más tiempo. Recuerden que estamos ya terminando el semestre, entonces para que tengan un par de días más, la voy a publicar desde el lunes. Entonces, si se pueden, yo creo que les conviene apurarse aunque se entregue el miércoles, apúrense con la tarea que ahorita está vigente de álgebra vectorial, para que también puedan empezar a la brevedad, pues la de recta y plano. Como estamos terminando el semestre, pues de modo, así sucede, nos tenemos que ver apresurados en la entrega de la última tarea. Bueno, pues parece que ya no hay ninguna otra pregunta. Entonces yo aquí voy a suspender, dejo de compartir mi pantalla. Les agradezco muchísimo su atención. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Estudien muy fuerte